Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en una plática entre amigos, como lo hemos estado haciendo. Soy Guillermo Cárdenas, de aquí de Monterrey, arquitecto, y les quiero platicar ahorita quién se robó las piezas del Partenón. ¿Quién se robó los mármoles del Partenón? ¿Dónde están los frisos, las metopas, los frisos de las Panateneas que estaban en el Partenón de Atenas? ¿Saben dónde están? En el Museo Británico. He estado presentando algunos clips, algunos videos en mi canal de YouTube acerca de cómo llegaron las piezas egipcias al Museo del Louvre. Ya lo pueden checar ustedes. Hemos hablado del penacho de Moctezuma, de que por qué se lo robaron. No, pues no se lo robó nadie. ¿Por qué está en Viena? Pues porque tiene 500 años de estar en Viena. Ellos eran los legítimos dueños. Ellos lo cuidaron. No nada más lo tienen, lo han preservado, lo cuidaron. Ahora vamos a ver la secuela de la plática anterior acerca de quién se robó las piezas egipcias que están en el Museo del Louvre. Ahora le toca al Museo Británico. ¿Por qué las piezas del Partenón están en el Museo Británico? Una buena pregunta. Mucha gente dice que las devuelvan. De hecho, hay muchas pláticas, hay muchas cuestiones, hay debates intensísimos que ya tienen muchos años, porque los griegos quieren que les devuelvan sus piezas, Atenas. El 50% de los mármoles del Partenón, de lo que quedó, acuérdense que hubo una guerra, una batalla que se libró en Atenas, y desgraciadamente los venecianos tenían una guerra con los turcos y pusieron los turcos la pólvora, la dinamita de su ejército dentro del Partenón como si fuera un almacenaje, como un lugar para guardar la pólvora. Y desgraciadamente cayó una bala, una bomba, y destruyó el Partenón. Imagínense que cayó una bala con lumbre por el techo del Partenón sobre la pólvora que tenían los otomanos. Entonces todo el Partenón explotó, todo el techo, las tejas del Partenón, el costado derecho del Partenón desapareció en la explosión. Era inmensa la cantidad de pólvora que había en el arsenal turco. Y la pregunta entonces es, ¿qué estaban haciendo los turcos y los egipcios y los venecianos en Grecia? Pues es que durante 500 años, cuando el ejército otomano fue expandiéndose desde el Sulaimán el Magnífico, que conquistó a todos los Balcanes, a Rumania, a Bulgaria, Croacia, Yugoslavia, de hecho llegó hasta las puertas de Viena por un pelito, y los turcos conquistan Viena. Si los turcos hubieran conquistado Viena, lo defendió el hermano de Carlos V, Fernando I. Si Fernando hubiera perdido el sitio de Viena y hubiera perdido la batalla, todos estaríamos hablando turco, ¿ok? Porque toda Europa hubiera sido propiedad de Turquía. Ellos hicieron lo mismo con Grecia, y durante todo el sultanato de los otomanos, los sultanes otomanos fueron los dueños de Grecia. Y como dueño de Grecia, pues eres dueño de Atenas y de Tesalónica y de Corintio y de todas las grandes ciudades griegas con todos sus templos y monumentos y todo. Si un país invade otro país y lo conquista, pues conquista al país y a la banca y al dinero y a los tesoros y a los habitantes y también a sus iglesias. Entonces, el Partenón ya estaba en ruinas, nadie le importaba, no estaba todavía destrozado, pero era algo que a los sultanes otomanos no les importaba. Entonces, hubo un lord inglés, Sir Lord Elgin, era el Seventh Earl of Elgin, era un coleccionista, un apasionado de la cultura, historiador, un hombre refinado, culto, inglés, imperialista, y pónganle todos los calificativos que ustedes le pueden poner a un inglés. Lo interesante es que él era el embajador de Inglaterra ante el sultán de Istambul. Istambul es lo que antiguamente era la Bizancio y la Constantinopla del Imperio Romano. Cuando los turcos conquistan Constantinopla, le cambian el nombre a Istambul. Istambul, se dice en persa. Ellos eran dueños de Atenas. Y él, estando como embajador, pidió un permiso y pagó al sultán a través del visir que estaba encargado de Atenas. Entonces se hizo muy amigo del visir y le comentó que si le vendían algunos pedazos de mármol que estaban tirados. Muchas de las piezas estaban tiradas en el suelo. ¿Sí me explico? Hay piezas del Partenón en Copenhague, en París,
en Venecia, en varios lugares del mundo, no nomás en el Museo Británico. El 50% de los mármoles del Partenón están precisamente en Atenas y el otro 50% están distribuidos por todo el mundo. Pero la mayor parte de los que no están en Atenas, Lord Elgin se los compró por 72,000 libras esterlinas. Nomás para que tengan una idea, si lo traducimos a valor actual, es el equivalente a $1,000,000, más o menos. O sea, no es que le dio 3 vidritos y espejitos así como Cristóbal Colón o Hernán Cortés. No. $1,000,000. O sea, no cualquiera saca de su dinero, no era el gobierno inglés. Él pagó $1,000,000 por los mármoles del Partenón. Yo quisiera preguntarle a cualquier gobierno de Egipto, de Angola, de Mauritania, de Guatemala, de México, de Perú, si te dan $1,000,000 por el mono de obsidiana azteca, o por una túnica de un emperador inca, no sé si lo hubieran vendido o no los peruanos o los mexicanos. Entonces, es un cañonazo que poca gente para. ¿Cuál fue la negociación? No lo sabemos, pero más o menos eso le costó tener los mármoles del Partenón y se trajo las piezas más extraordinarias. Tenía un frontón de forma triangular en la parte del frente y otro en la parte de atrás, en la parte oriente y la parte poniente, bellísimos, bellísimos. Y las columnas, entre columna y columna, tienen un arquitrabe y tienen unos triglifos arriba de cada columna. Entre triglifo y triglifo viene un cuadrado que se llama una metopa. Y ahí había unos bajorrelieves, pero lo más extraordinario del arte griego, hechos por Fidias, el mejor escultor de la antigüedad. El Partenón lo construyó el arquitecto Calícrates, lo supervisó Pericles en el siglo IV antes de Cristo, pero el escultor genial, el mejor escultor que ha tenido Grecia en toda su historia fue Fidias. Entonces Fidias hizo la procesión de las Panateneas, que se la llevó Lord Elgin a Londres, y las metopas que están entre los triglifos de las columnas. Son estas piezas que están viendo ustedes, vean nomás la belleza, los bajorrelieves, y aparte en los frontones triangulares, el de enfrente y el de atrás, sacó también las cabezas de los caballos, a Ceres, a Marte, y conmemoran la victoria de los atenienses sobre los persas. Es una batalla súper importante, las guerras médicas, medos y persas, muy padre. Y las metopas están las conquistas contra los centauros y otra está contra los lipitas. Entonces hay varias de las grandes leyendas y epopeyas griegas labradas en el Partenón. Cuando Lord Elgin se las trajo a Londres, lo puso ante la disposición del Parlamento inglés e inmediatamente por unanimidad dijeron, estamos formando el museo más importante del mundo para que nuestros jóvenes estudiantes, para que nuestros jóvenes arquitectos y nuestros artistas tengan la fuente de inspiración más prístina y más grande de todo el planeta. Entonces tenemos que comprar esos frisos del Partenón. Y le ofrecieron a Lord Elgin otra cantidad más grande. O sea, si él le metió $1,000,000, pues se los vendió en 2,000,000 al Museo Británico. O sea, ellos sabían lo que estaban comprando. Si vas ahorita al Museo Británico, es imperdible ver las piezas griegas del Partenón. Entonces, los griegos dicen, devuélvenolas. A ver, tú no existías, Grecia. Tú no existías. Eras una provincia del Imperio Otomano. Tú pertenecías al Imperio Otomano. Punto. Tu monarca, el Pasha, se lo vendió. El visir, Ibrahim, fue el que hizo la venta. A nombre del Pasha, les cayó de perlas los cofres así llenos de monedas de oro inglesas. Se quedaron felices con el $1,000,000, que en ese tiempo eran libras esterlinas, las 72,000 libras esterlinas, entre el año de 1801 y 1812. Para 1816 ya estaban en el Museo Británico y son la joya del Museo Británico. Pero aquí la pregunta ética, la pregunta clave es, ¿deben de estar los frisos del Partenón en Londres o en Atenas? Entonces, primero que nada, todos los turcos vendieron las piezas griegas a todos los museos europeos. Luego, cuando se independizó Grecia, los griegos vendieron sus piezas
a todos los grandes coleccionistas. Todavía sigue habiendo tráfico ilegal, siguen sacando piezas ilegales vendidas en el mercado negro por abajo del agua. Eso es lo más difícil contra lo que se puede luchar para un país, porque es la mafia del poder, es la mafia del dinero. Además son cantidades insospechadas. Nomás para que tengan una idea, una máscara olmeca auténtica ahorita de jade vale en el mercado internacional $500,000. Puede llegar hasta 1,000,000, 1,200,000 dólares. Entonces, si un campesino en Tabasco, en el sur de Veracruz, en San Lorenzo, en La Venta, labrando la tierra, de repente se le atora ahí la yunta de bueyes del arado y se atora y no puede salir y quita la piedra y al momento de que quita la piedra resulta que es una máscara. ¿Cómo le puede hacer un indito de Tabasco si encuentra una pieza que tiene un valor de $1,000,000 en el extranjero? Quieren que vaya al Museo de Antropología. Oigan, creo que esto les pertenece a ustedes. Es difícil, hay que ser realistas. Tiene esposa, tiene hijos, están enfermos, tiene una mamá que está diabética, no puede pagar las medicinas, no hubo buena cosecha, se están muriendo de hambre y te topas esa máscara en honor a la verdad. Yo no lo justifico, nomás lo explico. O sea, qué difícil es luchar contra estos mercados internacionales. Son mercados negros, es black market, o sea, es contrabando, es ilegítimo, pena de cárcel. Pero pues producen millones de dólares esas ventas clandestinas. Entonces, así también estas piezas Grecia las ha estado vendiendo y ahora sí las quiere de regreso. No las cuidaron cuando las tuvieron. Todos se beneficiaron del $1,000,000 de lo que costaron en ese tiempo los mármoles del Partenón. Entonces, ¿por qué están allá? Pues porque la ley del dinero, la ley económica, tiene reglas. Y una de las reglas es que el capital siempre va a perseguir la belleza, lo más fino, lo más exótico del planeta. ¿Dónde se encuentran los mejores chocolates del mundo? ¿Dónde llegan los mejores chocolates de México? A Nueva York, a París. Pasan por Suiza y ahí los refinan. Pero, ¿por qué están ahí? Pues porque vale $5 un chocolate Teuscher. 5, cada piececita, cada trufita de champaña. $5. Entonces, pues ¿cuántas quieres? Pues hay cajitas de 2 para que compres uno para ti y otro para tu novia. O sea, punto. 2 cajitas, imagínate, digo, 2 bolitas en una cajita de este tamaño, pues porque cada una vale $5. La charola grande vale $150 de chocolatitos. Pero esas trufas de cacao que sale de México, al momento que tocan la lengua, se empieza a derretir, inundan las papilas gustativas. Empiezas a sentir cómo los iones electrizantes del cacao empiezan a hacer su efecto. Es un efecto enervante, es algo así como una droga. O sea, tomas eso y espero que estés sentado, porque si estás parado, te caes para un lado. ¿Sí me explico? Y todavía sentado, te caes para el otro lado. O sea, es un lujo, es un placer inenarrable. Por eso valen lo que valen y por eso la gente paga $5 por cada chocolatito de este tamaño. Entonces, así son las reglas del capital. Si sale una pieza, un mármol griego, todo mundo que tiene mucho dinero va a querer esa pieza, empezando por los museos, los gobiernos y la gente rica, los grandes industriales. Entonces no los puedes culpar. Y el que no crea que esto es correcto y el que está en contra de que la gente rica compre estas piezas, me gustaría que un día se hicieran multimillonarios. Va a verlos, cómo son ellos los primeros que compran estas piezas. ¿Sí me explico? Entonces, las piezas del Museo Británico no fueron robadas, nadie se las robó, fueron vendidas por el gobierno legal, legítimo en ese tiempo, que era el Pachá, era el sultán, más bien dicho, no era el Pachá, era el sultán, que a través del visir Ibrahim vendió esas piezas, pero era el sultán del Imperio Otomano el que vendió esos mármoles porque estaban dentro de su territorio. Entonces, eso les da a ustedes una pauta para ver y rectificar criterios. Ya lo vimos, como cuando me toca dar una plática del penacho de Moctezuma, yo empiezo la plática diciendo, ¿dónde está el penacho de Moctezuma? Y pues la gente pues como que se empiezan a ver, ¿y dónde está? ¿Saben dónde está? Y luego dice uno, en Viena. Sí, en Viena. ¿En qué museo? Ya hay otros, ya se van bajando las manos. En el Weltmuseum. ¿Y desde cuándo está ahí? No, pues ya nomás queda una mano. O sea, conforme vas profundizando, empiezas a darte cuenta del desconocimiento de la historia del penacho de Moctezuma, que ni es penacho
ni es de Moctezuma, como ya lo vimos, pero es una pieza muy importante, tal vez es la pieza más icónica del arte precolombino de México. Entonces, cuando platicas, la primera pregunta que yo les digo es, ¿dónde debe de estar? Y todo el mundo, en México, que regrese, se lo robaron. Das la plática y después de una hora les preguntas, ¿dónde debe de estar el penacho de Moctezuma? No, que se quede ahí donde está, que se quede, que mejor que ni se lo traigan. Entonces, cuando profundizas, entiendes las cosas de diferente manera. Lo mismo de los mármoles griegos se aplica a las piezas egipcias y se aplica a las antigüedades medievales y se aplica a todo. O sea, los grandes museos del mundo tienen piezas de todos lados, pero no se las robaron. Es muy poquito el número de piezas robadas, porque una vez que termina la guerra y todo eso, tienes que devolver lo que te robaste. Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, la gente de Hitler, cada vez que iban conquistando un país como Italia, Yugoslavia, Grecia, iban y se traían todas las piezas griegas y los mármoles y las piezas de Calícrates, y ¿sí me explico? Saqueaban el Erectión y el Partenón, lo que quedaba. Entonces, iban de pueblo en pueblo agarrando las piezas de Tiziano y de Rembrandt y de todo lo que podían, porque lo valoraban mucho los alemanes. Entonces, cuando terminó la guerra, tuvieron que regresar todo lo que se robaron. El monumento más icónico de Venecia, ¿cuál es? Pues la Basílica de San Marcos. Es el epicentro de Venecia. La ciudad gira alrededor de la Basílica de San Marcos, en la plaza. La plaza es la plaza más hermosa del mundo. Los edificios que la rodean la hacen uno de los lugares más privilegiados. Tomarte un café en el atardecer de la plaza enfrente de la Basílica de San Marcos es de los grandes placeres de la vida. Pero toda la Basílica de San Marcos está forrada y cubierta de columnas que los venecianos se robaron de todos los pueblos y provincias que conquistaban. Y cuando ya se les hizo poco, dijeron, es que pues aquí no había ruinas romanas, aquí no había nada. Dijeron, bueno, los vamos a comprar. Entonces, yo no creo que las hayan comprado. Los venecianos iban conquistando y cada vez que conquistaban un lugar en donde había un templo romano, se traían sus columnas y toda la fachada de la Basílica de San Marcos está cubierta con columnas romanas de todo el Mediterráneo, del Imperio Romano. Todavía más, para darle nombre, como la ciudad está ofrecida y su patrono es San Marcos, la tumba de San Marcos estaba en Alejandría. Entonces, cuando conquistaron Alejandría, se robaron la tumba de San Marcos, uno de los 4 evangelistas. Entonces, ahora sí, ya la Basílica de San Marcos tiene el cuerpo del santo de San Marcos, tiene la reliquia más grande, no la cabeza, ni un dientito, ni un dedito, y la falange, y la falangina, la falangeta. No. Tiene el cuerpo de todo el apóstol, de la región de Alejandría. Peor todavía, enfrente en la fachada hay 4 caballos hermosísimos. ¿Saben de dónde son? De Constantinopla. En la Cuarta Cruzada, los venecianos llegaron a Constantinopla, la conquistaron y se trajeron esos caballos del circo de Constantino, del hipódromo. Entonces tienen ya sus 800 años esos caballos. Entonces ya ahorita son parte de la Basílica de San Marcos. ¿Los tienen que regresar a Constantinopla? ¿Fueron robados o son botines de guerra? Qué difíciles preguntas. Lo importante es que los cuidan tanto que son los únicos 4 caballos que existen auténticos, completos de esa época, junto con la estatua de Marco Aurelio, el emperador, que es la única escultura ecuestre original del siglo II del Imperio Romano que existe, que está en la plaza del Capitolio de Roma, entre el Museo de los Conservadores, en el Senado. En esa plaza que diseñó Miguel Ángel está la única escultura ecuestre del emperador Marco Aurelio y es de bronce. Y estos 4 caballos, estos vienen de Constantinopla, y lo más importante es que, como se estaban deteriorando, hicieron unas réplicas exactas que pusieron afuera, agarraron los caballos y los pusieron adentro. Entonces, si llegas a la Basílica de San Marcos, si compras un boletito de 10 euros, subes por una escalerita y tienes acceso al segundo piso de San Marcos. No todo mundo entra. Si van, yo les recomiendo que suban. Para empezar, la basílica siempre está llena de gente, llena.
infestada. O sea, son ríos de gente, es como el Vaticano. En cambio, no todo el mundo paga los 10 euros y ya cuando estás arriba ya no hay gente. Entonces, desde ahí arriba te asomas y ves los techos de oro, los mosaicos venecianos, los mosaicos bizantinos y los caballos. Entonces, es bien bonito ver cómo estas piezas están en Venecia, pero las han cuidado, que hay que ver cómo los tienen. Si se hubieran quedado en Istambul, posiblemente ya no existieran. Había muchas piezas más, todo se destruyó. Entonces, cuando un país tiene piezas de un museo, las cuidan. Tienen un departamento de conservaduría, los conservadores y estas gentes son arqueólogos, son gente que está especializada en pintura, en escultura, en mosaicos, en bordados, en tejidos, y son los grandes especialistas del mundo. Esos laboratorios están abajo de los museos y son los que restauran las piezas. Entonces es muy bonito ver el culto del Museo Británico con sus propias piezas. Son los gentes que han sabido cuidar ese patrimonio. Me preguntaban a mí cuando les enseñé un video de unas piezas de oro precolombino que son de Costa Rica, que por qué las tengo yo. En primer lugar, las compré en París. Segundo lugar, las vendió el nieto de los generales del ejército francés que hicieron el canal de Panamá. Entonces, cuando terminó Francia de hacer el canal de Suez, se cambiaron a Panamá y hicieron el canal de Panamá, Gustave Eiffel. Y el general de los ejércitos pasó por Costa Rica, se enamoró del país. Cuando terminó el canal, él se quedó a vivir unos años en Costa Rica porque el país es hermosísimo. No hay bosques nublosos, no hay selvas tropicales como las de Costa Rica, llenas de orquídeas, de bromelias, unos bosques llenos de niebla, muy, muy hermoso, donde se dan todas estas plantas exóticas. Y él vivió ahí a principios del año 1900 y alcanzó a quedarse con estas piezas de oro porque era un general, tenía cultura, le entregaron las piezas, pudo pagar el oro y se lo llevó a París. Entonces, ¿de quién es ese oro? Pues del que lo cuidó, del que lo compró. Cuando se regresó a París, se llevó las piezas y sus nietos los vendieron. Se venden en subasta pública. Entonces, antes de aullar, antes de vociferar, antes de gritar, ¡regrésenlo, ladrones! Yo digo, hay que estudiar, hay que preguntar cómo llegaron las piezas a donde están ahorita. Se aplica mucho en México porque como salen por el mercado negro muchas piezas precolombinas que no las desentierran los comerciantes, las desentierran los arqueólogos y ellos son los que las venden más adelante. Habrá arqueólogos muy decentes y de segurísimo que los hay, pero hay algunos que no son tanto. Entonces, o tienen un problema económico y sencillamente venden piezas que no deberían de tener ellos. Nadie debería tener esas piezas, son de la nación. Entonces ellos las agarran y se las venden a los particulares y salen por el mercado negro. Eso es un delito y está penado con cárcel. Entonces, mucho cuidado, no se confundan. Una cosa son piezas del mercado negro, que en todo el mundo hay, es como la droga, o sea, es un cáncer que está penado, pero existe. No podemos cerrar los ojos y decir que porque es prohibido el tráfico de drogas ya no va a haber drogas. Existe. También hay el tráfico de piezas ilegales. Es muy diferente a las piezas que salieron hace 100 años, cuando Costa Rica ni siquiera tenía una ley orgánica que explicara de estas cosas. Hay países que ni siquiera existían como Costa Rica. Entonces, las piezas de oro de Costa Rica no están reguladas. Ahorita ya no se pueden sacar piezas. Ahorita ya no se pueden exportar piezas precolombinas de Costa Rica, pero hasta hace unos años sí se podía. Colombia tiene más tiempo de cuidar su patrimonio. México y Perú, desde 1974, más o menos, hay una ley de protección de los patrimonios históricos y culturales en donde se prohíbe la exportación de estas piezas, pero las piezas que sacaron los primeros exploradores en el año de 1800 y pico, a principios, los que dragaron el cenote de Chichén Itzá, imagínense, el embajador americano compró por $10 Chichén Itzá, $10. Entonces, era un rancho, compró las ruinas, llevó a unos arqueólogos de la Universidad de Peabody y se pusieron a dragar y del fondo del cenote sacaron unas piezas de oro que están en la Universidad de Yale, hermosísimas. Pero ellos las pagaron, ellos las sacaron.
Cuando vino la revolución, se fueron. Pues se llevaron 12,000 piezas que sacaron del cenote de Chichén Itzá. No había leyes orgánicas, no había jurisdicción, no estaba prohibido hacer eso. Pues era el embajador de Estados Unidos, ustedes dirán si hacía cosas ilegales. Sencillamente era la costumbre. Como a nadie le interesaban, todo el mundo lo dejó que se llevara las piezas. Y ahorita, si las quieres ver, tienes que ir a la Universidad de Yale. Son piezas increíbles. Entonces, cuando preguntan o hablas de que es prohibido, ¿qué es prohibido? Porque si las piezas tienen proveniencia, ¿sí me explico? Si tú, la máscara teotihuacana que te ofrecen está fotografiada en la chimenea de André Breton, el padre del movimiento surrealista, que las tenía en la chimenea de su casa y ahí las vieron Salvador Dalí, Joan Miró, Picasso. Ellos inventaron el arte cubista viendo estas piezas, viendo el arte africano Maconde y viendo las piezas precolombinas, diseñaron, inventaron este lenguaje cubista. Entonces, gracias a que André Breton las tenía, gracias a que estos artistas las coleccionaron, es que se desarrolló la pintura y todos estos movimientos. Entonces, se le debe mucho a estos primeros coleccionistas. Y una cosa muy interesante, cuando compras una pieza, primero que nada tienes que checar que la pieza no sea robada, que te metes en un problema. Es como comprar un coche robado. Si tú vas al tianguis y compras un coche porque está muy barato y resulta que el coche es robado, si el dueño del coche lo ve, te lo quita, porque él tiene la factura, ¿sí me explico? Se lo robaron. Entonces, tienes que tener cuidado de que una pieza no sea robada. Para que no sea robada, tienes que tener papeles que ya tengan una antigüedad de 50 o 70 años, que hayan salido de México. Como en el video pasado, esta es la secuela del video anterior, en donde hablábamos cómo Monsieur Boban, el ingeniero Boban, que le ayudó a Porfirio Díaz a hacer los ferrocarriles, se llevó las piezas en 1913 cuando salieron de México y estuvieron guardadas en cajas en París. Esas piezas salieron cuando no había legislación. Y la ley no es retroactiva. No puedes ahorita hacer una ley y condenar lo que sucedió. ¿Sí me explico? Todo lo que compres en el mercado ilegal va a ser falso. Todo lo que compres en la lagunilla va a ser falso. Todo lo que compres en una zona arqueológica tiene que ser falso. Porque si pescan a un indito allá en Monte Albán o en Mitla y te vende una pieza ahí, lo van a meter 20 años a la cárcel. Entonces, ¿quién va a querer estar en la cárcel por una pieza que la vendieron en 1,000 pesos? Además, en el mercado internacional valen 50,000 pesos. Entonces, ¿quién va a vender en 1,000 pesos lo que afuera vale 50,000 pesos? Es como si te quiero vender dólares en 5 pesos. Pues qué sospechoso, mis dólares. Pues, ¿por qué te voy a vender dólares a 5 pesos? Si está ahorita como en 20. Una pieza precolombina que salió de México. Si vuelve a entrar a México, es propiedad de la nación. No le busques. Así es como se tipifica en México el arte precolombino. Gracias a que en el siglo XVIII, siglo XIX, en el siglo XX hasta 1970, que se reguló esto, muchas piezas salieron al extranjero y se venden. Cada año se venden muchas piezas. Los que dicen, devuelvan las piezas, que las devuelvan a México, les he dicho yo a gente rica como Carlos Slim, a gente de los museos de él, a gente importante, ¿por qué no compran las piezas de París y tráetelas a México? Ah, nadie quiere. Todo el mundo quiere que las piezas regresen a México, pero nadie paga un centavo. Les voy a contar una anécdota bien interesante. Estábamos restaurando una iglesia y como es antigua, entra el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología y sobre todo el Museo de Historia, en la parte colonial, y estábamos viendo el costo y el este y el otro. Y en eso se nos alargó y luego nos fuimos a comer a la antigua hacienda de Tlalpan. Y al director del Museo de Antropología, Solís, le hablaron y le dijeron, llegaron las piezas que se van a exhibir cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari iba a salir, y las iban a exponer. Cada vez que un monarca mexicano, un presidente, deja la silla presidencial cada 6 años, hacen una exposición en el Museo de Antropología de todo lo que descubrieron. Y dijo, pero la exposición es en 1 mes y medio. Dijo, pues todo llegó roto. Y dijo, pues no hay tiempo para arreglar, no, la exposición es en 1 mes y medio. Total, pues ahí siguió con la copita y a los 5 minutos me dijo, ¿sabes qué? Ya no me calienta el sol, ya me echaron a perder la comida, estoy bien mortificado, se me cerró el estómago, déjame ir al Museo de Antropología. ¿Conoces el Museo de Antropología? Le dije, pues claro. Dijo, no, abajo. Ah, no, nunca he bajado.
te va a gustar. Entonces lo acompañé y llegamos al Museo de Antropología, estaba el director y bajamos. Él luego fue el director de la sala azteca del Museo de Antropología, un hombre extraordinario. Y en el pasillo, íbamos caminando, un pasillo ancho como de unos 3 metros, y estaba una piedra ahí atravesada. Entonces, pues todo el mundo daba el brinco, pero una piedra así de este tamaño. Entonces, las mujeres más bajitas, los chaparros, pues tenían que pisar el bulto ese y pasar adelante. Entonces, pasó el director del museo, pasó el director de restauraciones, pasó el encargado de las salas, pasó el encargado de la exposición. Pasaron 5 o 6 gentes, yo me quedé al final. Y donde pasé, dije, oye, este bulto, ¿esto es una estela maya? ¿Cómo? ¿Es una estela maya? Le dije, oye, pero es una estela maya extraordinaria. Esta pieza yo la conozco. Era la exposición de 3000 años de esplendor. La exposición más extraordinaria, esplendorosa que se haya presentado en México. Se fue a Los Ángeles y luego se fue a Nueva York, San Antonio, fue a varios lugares y entre ellos, entre las piezas mayas, la más importante era esta estela de Yaxchilán. Importantísima la estela. Les dije, oigan, esta pieza es la estela de Yaxchilán. Y voltearon todos. Oye, sí es cierto, ¿qué está haciendo la estela 33 de Yaxchilán aquí tirada? Ah, es que vino de la exhibición, la exposición de 30 siglos, perdón, se llama 30 siglos de esplendor, no 3000 años, 30 siglos de esplendor. Es que estaba en la exposición, por eso, pero la exposición acabó hace un año. La estela está aquí toda tirada, todo el mundo la pisa. No hemos tenido tiempo para ponerla en su lugar. ¿What? ¿What? O sea, de veras que estas gentes se la abordan, ¿eh? Si han tenido el penacho de Moctezuma, se echan aire así con el abanico, como si fuera abanico. O sea, ¿what? Y todavía tenía aquí en el centro una mancha blanca. Dije, híjole, eso es carbona. Alguien le tiró o Coca-Cola y el ácido carbónico de la Coca-Cola le erosionó, le quemó, o alguien le tiró café, que también el café es ácido y quema. Entonces quedó el charquito ahí de Coca-Cola hasta que se evaporó, pero el ácido carbónico pues la quemó. Entonces así está nuestro patrimonio, ¿ok? Así es nuestra situación. Entonces, qué tristeza que los arqueólogos solamente vociferen y quieran traerse más piezas del extranjero a México en lugar de cuidar las que tenemos. Qué tristeza que se transgiverse la realidad y en lugar de pedir las piezas como Guatemala, que a fin de cuentas consiguió que se la regresaran, la exigen por la mala y gratis aparte. Me la devuelves y aparte gratis. Órale, wow, esa es prepotencia, sin ninguna consideración. Por supuesto que el gobierno francés le dijo, pues no tienes pruebas ni de que se la robaron, ni de que salió ilegítimamente. Pues las piezas salieron en 1913 en el barco Ipiranga, junto con Porfirio Díaz. Cuando me preguntan, ¿por qué las piezas las tienes tú? Pues yo las tengo porque me han salido al paso. Por ley de atracción, no sé cómo explicarles. El próximo video les voy a aplicar lo que es la ley de atracción, porque me han sucedido cosas extraordinarias. O sea, la manera en que he conseguido muchas de estas piezas parece cuento de Alibaba. O sea, pero la cosa es que esas piezas se consiguen, se preservan, pero ¿a poco el textil inca o el textil de Nazca de hace 2000 años, ¿a poco creen que llega de la tintorería en su bolsita de plástico? Le tienes que meter miles de dólares. Las piezas llegan en cajas, han estado en colecciones privadas, han estado guardadas por 100 años. Tienes primero que lavarlas, meterlas en un baño de agua con mucho cuidado. Tienes que ponerle una seda, pones el textil precolombino y luego le pones otra seda, porque si la metes al agua, el chorro de agua lo deshace, lo rompe. Están en condiciones muy precarias. El hilo está en proceso de putrefacción, de desintegración. Dale gracias al que lo cuidó durante tantos años. Dale gracias que estuvieron en Europa en colecciones privadas como el penacho de Moctezuma y nos lo cuidaron gratis. Lo cuidaron. No crean que sobrevivió nomás porque sí. Cuando los nazis invadieron en la Segunda Guerra Mundial, lo metieron a la bóveda del Banco Nacional de Viena, en Austria. Lo metieron al banco junto con otras piezas de la colección de los Habsburgo. Fíjense la importancia que le dieron a esta pieza. En medio de bombazos y todo, se preservaron, lo cuidaron. Yo quiero ver si en un terremoto de escala 8, así que se esté cayendo y hundiendo la Ciudad de México,
Yo quiero ver si alguien de los guardias se mete al Museo de Antropología con la columna que está en el centro y cayéndose el techo, a ver si se meten a rescatar la máscara de Pacal de Jade o la máscara de Coyote de Xochicalco. Es loable lo que estas gentes han hecho. Han pasado guerras mundiales, han pasado inundaciones, han pasado incendios y se han preservado las piezas. Entonces, antes de juzgar, antes de decir por qué las piezas están en colecciones privadas, denle gracias a Dios y a los coleccionistas que ellos son los que preservaron estas piezas, porque esas piezas pronto van a estar en un museo. ¿Por qué están en México estas piezas? ¿Por qué? Porque yo siento que lo poquito que yo tengo lo va a necesitar el pueblo mexicano para ese despertar en el que estamos viviendo. Es importantísimo. Hay que darnos cuenta del renacimiento cultural y espiritual que está sufriendo el país. Estuvimos dormidos durante 2000 años. Entonces, ahorita que estamos despertando, súper importante que la gente pueda ver piezas chinas, que pueda ver piezas precolombinas, piezas aztecas, que las puedan tocar. Es que no se imaginan lo que es tocar una cosa de estas. No verlo así como niño pobre a través del vidrio en las vitrinas de los museos. No saben la fuerza cósmico-telúrica que guardan estas piezas. No se imaginan cuando me dicen ponte guantes y ¿por qué tocas los textiles sin guantes? Pues porque con el guante no tocas los brocados de los hilos de hace 2000 años. Es un lujo. Los invito, que el que quiera ver estas piezas, todo lo que les he enseñado, pueden venir a verlo o están en Estados Unidos, porque la tienda es americana, o están en México. Está a su disposición, es de ustedes. Es que yo no tengo la menor duda, a mí me queda muy claro que las piezas no me corresponden ni son mías, ni son propiedad mía, son patrimonio cultural de la humanidad, son patrimonio cultural de los mexicanos, de los nuevos mexicanos. Entonces, todas estas piezas pueden venir a verlas el día que ustedes quieran, pueden venir a olerlas, a tocarlas. Aquí sí se puede tocar todo, hasta que alguien las compre y digan, ahora sí, van a un museo, o que hagamos un museo nosotros. Pero si no tenemos piezas chinas, si no tenemos piezas egipcias, si no tenemos piezas romanas, si no tenemos piezas griegas, si no hay piezas precolombinas, pues entonces los nuevos mexicanos, ¿de dónde van a beber esa agua prístina, esa agua fresca que necesitamos para poder desarrollar una nueva cultura cósmica? Para poder ser nuevos mexicanos necesitamos ser ciudadanos del mundo, entender al mundo. ¿Cómo entiendes el mundo si no entiendes el pasado? ¿Cómo quieres controlar el futuro si ni siquiera has podido controlar el pasado? ¿Quieres caer en los mismos errores del pasado por no haber entendido ni estudiado el pasado? Entonces, den gracias a Dios de que estas piezas están disponibles, que están aquí. Es muy importante entender que el patrimonio no es de los países, es de la humanidad, nos pertenece a todos y todos tenemos la obligación de cuidarlo. Entonces, la próxima vez que quieras tú decirle al Museo Británico o a los franceses del Louvre o a los alemanes que devuelvan las piezas robadas, primero que nada, dale las gracias. Segundo, pídele que no devuelvan las cosas hasta que estén seguros en a dónde van a ir a parar estas cosas. ¿Sí me explico? O sea, es bonito entender que las cosas no son como te lo dicen. Entonces, los caballos de la Catedral de San Marcos, que todo el mundo jura que tienen 1000 años ahí, entonces son de San Marcos, pero eran de Constantinopla. Y ladrón que roba ladrón, 1000 años de perdón. Que pasen una bonita tarde.